Muchísimas Ya gracias, está. Luis. Me emocioné. Ya está, ya, Ya. profe, gracias. Entonces, lo que les decía, hoy vamos a empezar a ver la evaluación de proyectos desde la perspectiva de cómo construir correctamente un flujo de caja. Y la próxima semana vamos a aprender a cómo se construye correctamente una tasa de descuento. Finalmente haremos la evaluación según los criterios que nosotros consideramos, criterios económicos o criterios financieros. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces se dice que evaluar un proyecto tiene dos componentes, es arte y ciencia. Y es arte porque, claro, los analistas de banca de inversión, analistas de proyecciones, como lo querramos llamar, basan muchas veces en supuestos. Y estos supuestos es en el mejor entendimiento de qué es lo que puede suceder en el futuro bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y ciencia porque todo lo tratan de basar en función a números. Entonces, existen pasos que se realizan para poder tener una correcta evaluación de proyectos o evaluación de inversiones. Entonces, el primer paso es definir la información del proyecto, periodo de ejecución, cuántos meses va a durar el proyecto o cuántos años, dependiendo del tipo de evaluación. Eh, cuánto, ya lo veremos, pero cuánto es la inversión que puede tomar el accionista, los riesgos del accionista, entendiendo como riesgo el apetito o la exigencia de rentabilidad que va a tener por el proyecto. Y luego de todo este mapa de supuestos, de proyecciones, eh, entra la siguiente etapa, ¿sí? Y justo es esa, ¿no? La etapa de proyectar. ¿Y aquí qué proyectamos? Y aquí qué proyectamos? Proyectamos fundamentalmente las inversiones, cómo van a ser las inversiones en el tiempo, que en muchas organizaciones, bueno, en general en la industria de finanzas, evaluación de proyectos, le denominan CAPEX por Capital Expenses, y proyectar también los estados de ganancias y pérdidas y el flujo de caja. Hay dos formas también de poder determinar la viabilidad de un proyecto o el horizonte de evaluación. Y este horizonte de evaluación está asociado a si el proyecto va a ser a lo largo de la vida, es decir, va a durar hasta el infinito, o va a tener un inicio y un fin. Usualmente hay proyectos que se hacen evaluándose en un periodo de horizonte de 5 o 10 años, ¿sí? Pero hay otros proyectos, por ejemplo, la valorización de una empresa, que también tienen los mismos fundamentos técnicos que se hacen considerando a valor de perpetuidad. Y es un matiz sumamente chiquito, pero que es importante poder diferenciarlo. El tercer paso en esta cadena es estimar correctamente la tasa de descuento. La tasa de descuento es cuál es el apetito, ya sea del accionista, eh, el costo del capital financiado o el promedio ponderado de ambos, ¿correcto? Ya vamos a ver, y lo veíamos en la lámina anterior, que está asociado a una evaluación económica, a una evaluación financiera y a una evaluación ponderada. Aquí hay modelos basados en econometría, en estimaciones históricas, que tratan de capturar elementos como la volatilidad del mercado, activos libres de riesgo, el riesgo país, porque no es lo mismo invertir en un proyecto en Perú o en Estados Unidos, eh, donde las condiciones sociales, políticas, económicas son distintas, ¿no? Y el cuarto paso ya es en verdad lo más sencillo. Una vez que
si tiene construido unas buenas proyecciones, una buena estimación de la tasa de descuento, ya la evaluación del proyecto, calcular el BAN, la TIR, es lo más sencillo. En Excel lo hacen con dos simples fórmulas y se acabó, ¿no? Pero donde está la riqueza es en poder estimar qué pasaría si, que ese es el llamado análisis de sensibilidad eh, o análisis de volatilidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el precio de mi producto se reduce en 5%? ¿Sigue siendo rentable o ya no es rentable? ¿Qué pasaría si mis costos de producción se elevan un 10%? Porque hay fenómeno del niño, porque hay conflictos sociales, etcétera. Entonces, ahí es donde viene también el juego de encontrar aquellos escenarios en los cuales nosotros podemos identificar que hay un beneficio potencial o un riesgo potencial. Y aquí ya hay unas técnicas en verdad súper interesantes, eh, más allá de los puntos críticos que es analizar puntos extremos, cuando el BAN se vuelve cero, cuando la TIR es igual a la tasa de descuento. Hay otros modelos que son como el modelo de Black-Scholes o el modelo de, eh, esto se llama eh, opciones reales. ¿Qué cosa es una opción real? Solamente para darles el ejemplo, porque ya eso es incluso con matemática avanzada. Opciones reales es, por ejemplo, cuando estamos evaluando un proyecto de minería. Eh, la minería, normalmente estos proyectos se dividen en fases, ¿no? Fase de exploración, fase de, que puede demorar, no sé, 3 5 10 años incluso la exploración, luego la fase de extracción y luego la fase de ampliación o reconversión o cierre de mina, ¿no? Creo que más o menos son así. Entonces, con las opciones reales, tú puedes definir matemáticamente qué pasaría si yo abandono el proyecto, si yo lo retomo en 5 años, si yo lo difiero, si yo expando la operación del proyecto. Entonces, son como unas 10 opciones reales que están asociadas a decisiones de la gerencia, que muchas veces, claro, nosotros tenemos la proyección económica y es estática en el tiempo, tenemos la proyección de la tasa de descuento, que estamos asumiendo que a lo largo de la vida del proyecto no va a cambiar, pero no estamos considerando dentro de todo este círculo la gestión del project manager, de la directiva de la organización. Entonces, aquí es donde entran a tallar las opciones reales, porque de alguna manera captura esa capacidad de gestión y la suma a los resultados estáticos del Banco Latir, que muchos, que ya lo vamos a ver más adelante, que esos son precisamente sus críticas a este modelo, eh, y lo trata de complementar. Entonces, con eso ya tenemos resultados más reales. En la práctica, es muy poco usual eh, que los tomadores de decisiones utilicen modelos tan refinados. ¿Por qué? Porque cuando tomas decisiones, si bien es cierto, las haces basados en mucho análisis, llevarlo al extremo ya es impráctico. Entonces, inclusive cuando se compran o se venden empresas, hay ratios de gestión que ayudan a tomar las decisiones muchísimo más rápido que analizar una opción real o analizar modelos de Black Scholes. Eh, sí, entonces, vamos. Listo, entonces, como estructura, a mí me gusta verlo de esta manera porque nos ayuda a tener un esquema mental, ¿sí? En definir cuáles son todos los supuestos del modelo, información general, cuáles son los valores iniciales del modelo, luego cuáles van a ser los parámetros de evaluación. Luego les voy a mostrar un modelo que desarrollé para la inversión de una clínica, que contiene todo esto de acá muy bien segmentado, ¿sí?
cuáles van a ser las inversiones en activo fijo o CAPEX, cuál es la inversión necesaria en capital de trabajo, cómo se va a financiar esto, si se va a financiar a través de proveedores, a través de deuda o aporte del accionista, cómo se va a pagar esas deudas, ¿no? Esta deuda, cuál va a ser el servicio de deuda o los gastos financieros, los proveedores, a cuánto tiempo se va a pagar, términos de pago. Y esto lo que nos va a ayudar a construir son los ingresos, egresos y el movimiento fiscal, que son impuestos. Em, y como herramientas, todo nos va a ayudar a construir nuestro flujo de caja, ¿no? Entonces, nosotros hemos calculado nuestras ventas, ya sabemos cómo estimarlo, que básicamente es P por Q, ¿sí? Nuestros egresos, que ahí también nosotros hemos tenido una sesión, saber cómo construir o identificar nuestros costos fijos, nuestros costos variables, eh, movimiento fiscal, eso lo vamos a ver con un ejemplo práctico en la siguiente sesión que podamos integrar todo. El tema de los intereses, la clase anterior hicimos un pequeño tópico, igual lo vamos a refrescar, pero para que sepan cuál es la forma de cálculo, nada, ¿sí? Y bueno, el tema de inversión, que eso basta por listar cuáles son los equipos que nosotros necesitaríamos para poder poner en marcha nuestro negocio y el capital de trabajo como aquel dinero que nosotros necesitamos para poder operar sin tener una complejidad de tener una restricción de caja. Entonces, esa es la continuación del anterior, ¿sí? Una vez que nosotros definimos nuestro flujo de caja, tenemos también que definir cuál va a ser nuestro flujo de fondos, cómo vamos a destinar esas salidas de dinero y todo va a impactar en elementos que nosotros hemos ido viendo a lo largo de las clases, ¿no? En nuestro balance histórico, recordar que siempre se debe cumplir que nuestro activo es igual a nuestro pasivo más nuestro patrimonio, cuáles van a ser las políticas de inversión, financiamiento y dividendos, que lo veíamos en la primera clase. Todo esto nos va a ayudar a tener una proyección del balance que en muchas organizaciones no se hace. Y es crítico, justo ahora que estoy asesorando a una clínica que probablemente es de las que más trayectoria y más reconocidas son a nivel nacional, pero la calidad de la información financiera es crítica. Entonces ellos, por ejemplo, están con mucho problema aquí en sus flujos de fondos porque tratan de invertir, pero no saben cómo poder gestionar adecuadamente sus inversiones en el mediano o largo plazo. Eh, entonces por ahí pasan a saber tomar decisiones informadas, analizando BAN, PIR, beneficio, costo, periodo de recupero de la inversión, el costo promedio ponderado del capital, para luego calcular, perdón, construir nuestro flujo de caja y analizar las situaciones extremas, ¿no? Análisis de máximos y mínimos, sensibilidad, análisis de distintos escenarios, riesgos eh, y evaluación de empresas. ¿Por qué menciono el tema de evaluación de empresas? Porque es algo que también que está muy relacionado, ¿no? Al momento de proyectar qué es lo que puede pasar con un proyecto, es muy parecido a lo que puede pasar con una empresa. Entonces, vamos a ir retomando.
¿Por qué invertir, chicos? ¿Por qué invertir? A ver, yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué invertir? Y les doy mi perspectiva. Eh, si nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Nosotros como personas tenemos dos opciones. Invertir o no invertir. Y si quieren lo vemos desde el punto de vista del valor del dinero. Yo tengo una cantidad de dinero, digamos, X. ¿Qué pasa con X, digamos, en 10 años? Si no invierto. ¿Quién me dice? ¿Sigue siendo X? Hola. No, por la inflación pierde el Perfecto. valor. Justo eso era la respuesta que esperaba. Inflación, ¿no? Entonces, la inflación es la pérdida de valor del dinero. ¿Y qué es lo mínimo? Bueno, si no invertimos, ya sabemos que lo más probable es que este X' sea menor que X, por el efecto de la inflación. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que este X2' sea mayor que este X, ¿no? Y eso solamente puede ser atribuido al efecto del crecimiento compuesto. Y este crecimiento compuesto es el interés. Y llamemos a cualquier forma de inversión, ¿ah? Desde el hecho de tener nuestro dinero en un banco, así gane poquito, pero está ganando algo, o el hecho de invertir en la bolsa, que es el otro extremo, ¿no? Sumamente riesgoso, que va a depender de la volatilidad del mercado. Entonces, de cualquier manera, se recibe algún interés. ¿Y qué cosa es el interés? Es el precio del dinero. Entonces, ¿por qué invertir? Porque lo que buscamos es, uno, que no haya pérdida del valor de nuestro dinero y, y por consiguiente lo que buscamos es que se genere valor, ¿no? Que haya riqueza, y no lo hablo en el sentido de la ambición, sino lo hablo en el sentido de que busquemos preservar el stock de dinero que tenemos en un determinado momento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que se busca siempre es generar iniciativas, proyectos que sean rentables en el largo plazo, ¿no? Entonces, hablábamos hace un instante de que nosotros teníamos una cantidad de dinero X, que han pasado 10 años y ahora es X2'. Y nosotros lo único que queremos es que se cumpla que X2' sea mayor que X. Entonces, en este proceso de definir proyectos, tenemos que generar ideas. Tenemos que saber identificar aquellas ideas u oportunidades que están en el mercado que nos ayuden a poder hacer que esta restricción se cumpla. Una vez que las ideas estén analizadas, o por lo menos puestas en papel, lo que tenemos que hacer es definir también cuánto es lo que nosotros tenemos de disponible para poder invertir y luego tomar las decisiones de cómo se invierte. Y esto es no solamente lo que se ven expuestos
las personas, sino también las organizaciones. Las organizaciones tienen, y hemos hablado de eso, tienen un presupuesto. Este presupuesto, ellos tienen que hacerlo crecer, perdón, tienen que hacerlo cumplir. Y en la medida de ese cumplimiento, tienen que saber tomar decisiones acertadas para poder maximizar el valor para el accionista. Si es en el caso personal, el accionista somos evidentemente nosotros. Entonces, lo que se busca es poder tener un comportamiento que nos ayude a crear riqueza, a tomar buenas decisiones, y estas buenas decisiones las vamos a tomar siempre y cuando nosotros podamos hacer análisis exhaustivos. ¿Y qué tipo de proyectos son los que usualmente hay en las organizaciones? Proyectos de reemplazo para mantener el negocio tal cual. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos a una clínica, ¿sí? Ahora que ando muy metido en eso. Proyectos de reemplazo para mantener el negocio. Comprar un tomógrafo para reponer el tomógrafo que ya tienen como 10 años de vigencia. Proyectos de reemplazo para reducir costos. Por ejemplo, un software que me ayude a mantener mapeados todos mis procesos de facturación. Es decir, por ejemplo, un SAP, que es lo que muchas organizaciones tienen, ¿no? Este SAP que me va a ayudar a poder medir los tiempos de mi facturación y poder facturar en el momento adecuado. Entonces, a lo largo me va a ayudar a reducir costos. Proyectos de expansión, que son los más comunes. Si estamos hablando de una clínica, entonces hay dos drivers que me ayudarían a poder incrementar las ventas. Número de consultorios, número de camas para pacientes, ¿no? Entonces yo quiero construir una clínica. ¿En qué me voy a fijar? En el número de consultorios, en el número de camas, en el número de quirófanos, en el número de eh, resonadores, tomógrafos, angiómetros que voy a tener que comprar para poder hacer mi clínica, ¿no? El ingreso a nuevos productos o mercados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una operación en Lima, una planta, ya que estamos hablando de salud, una clínica en Lima, aperturar otra en Chiclayo, aperturar otra en Cusco, aperturar una en Arequipa. Y cuando ya haya visto que el mercado local ya lo tengo dominado, ¿por qué no? Irme a México, irme a Colombia. Y de repente ya estoy copando todo el mercado y ya no debo o ya no puedo seguir creciendo en mercado, sino debo crecer en producto. Si estoy desarrollando un modelo de una clínica regional, ya estoy en todo el Perú, estoy en México, estoy en Colombia, el siguiente paso natural sería lanzar productos de salud propios para ya no solamente atender a pacientes que vengan uno a uno, sino yo les puedo vender el seguro de salud. Entonces, este tipo de iniciativas ayudan a poder definir también cuál es la ruta estratégica de la empresa, ¿no? Y proyectos obligatorios, ¿no? Hace un rato hablábamos de compañías mineras. Ellos tienen que desarrollar mucho el tema de seguridad y salud medioambiental por un tema regulatorio, SENARMIN, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas, ingeniero. Una consulta. ¿Podría mostrar de repente algún ejemplo de la evaluación del que está hablando del proyecto? Un proyecto sencillo, tal vez una construcción de una
casa o algo así. Sí, lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Sí, vamos a llegar a ese punto. Ahorita estamos como que revisando los principales puntos de teoría y vamos a llegar a revisar un modelo de evaluación de un proyecto que justo es de una clínica. Me parece que es el más completo que tengo. Luego, las decisiones se toman en base a los cambios en el flujo de caja, ¿no? Luego de impuestos. ¿Por qué luego de impuestos? Porque hay que recordar esto. Nosotros tenemos nuestras ventas, costo de venta, tenemos nuestra utilidad bruta, tenemos nuestros gastos administrativos y de ventas. Luego de esto tenemos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Luego tenemos la depreciación, utilidad antes de impuestos. Calculamos los impuestos y le sumamos la depreciación. ¿Por qué le quitamos y le sumamos la depreciación? Lo habíamos dicho hace un rato. La depreciación no es una salida efectiva de dinero, porque no es que yo estoy perdiendo dinero por el hecho de que mi equipo va siendo más antiguo, va ganando obsolescencia, sino eh, la depreciación nos genera a nosotros un beneficio tributario. Entonces, justo aquí vemos eh, este efecto del beneficio que genera la depreciación. Entonces, justo la primera línea está asociada a ello, ¿no? Las decisiones se toman en base a cambios en los flujos de caja después de impuestos. Por qué no tomar consideraciones en función a las ventas o a la utilidad bruta? Porque no son entradas o salidas efectivas de dinero en sí mismas. Solamente podemos entender como entradas y salidas de dinero, entradas y salidas de dinero en sí mismas a la última línea, al flujo de caja libre. ¿Sí? Luego, no considera costos hundidos ni cualquier costo de financiación específico del proyecto. No, los costos de financiación están en la tasa de descuento. Ese es otro punto. ¿Quién me dice que es un costo hundido? Lo habíamos hablado en alguna sesión. No, chicos, no sean tímidos. ¿El costo en el que sí o sí va a incurrir el producto tiene que ver con ello? Va por ahí. Un costo hundido es un costo en el cual yo ya incurrí. Entonces yo ya no debo considerarlo en el proyecto. Imaginemos que, ya, ese me gusta. Imaginémonos que nosotros estamos comprando, queremos construir una casa. En el momento cero. Y estamos aquí. Han pasado 30 años, ¿ya? Y queremos construir una casa. Hace 30 años yo compré un terreno. Este costo del terreno, ¿debo considerarlo al momento de evaluar esta casa? ¿Sí o no? Sí, también ingresa. Ya, ese es el concepto de costo hundido. No debería considerarse. Porque sí o sí, ya el terreno está pagado. Yo ya no tengo nada que hacer con el terreno. Otra opción es, si es que en este momento yo decidiese vender el terreno, ahí puedo considerar el costo de oportunidad de venderlo o de construir. Pero al momento de construir, yo ya no tengo por qué considerar el costo de ese terreno. Porque yo ya hice ese desembolso de dinero. Ya
Salió de mi horizonte temporal. Fue un gasto que incurrí hace 30 años. ¿Sí? ¿Se quedó claro el concepto? Sí, claro. Considera los costos de oportunidad en efectivo, ¿no? Justo lo que les comentaba. Si en este momento, luego de haber pasado los 30 años, yo decidiese vender el terreno, ahí hay un costo de oportunidad en efectivo, ¿no? Entonces sería el costo de oportunidad de vender el terreno o el costo de construir una casa para, por ejemplo, venderlo. Bueno, considerar externalidades positivas o negativas, por ejemplo, la canibalización y oportunidades de los flujos de cajas importantes. Criterios para evaluar un proyecto. Los dos criterios por excelencia es el BAN y la TIR, ¿sí? El razonamiento del capital está asociado a un indicador que se llama IVAN, índice del valor actual neto, que deriva evidentemente del BAN. Y otros criterios de inversión, perdón, de decisión, es el periodo de recupero, análisis beneficio-costo. Eh, sí, usualmente son estos dos. ¿Qué es lo que pasa en el sector público? Ustedes me dirán, profe, ¿también se calcula el BAN y la TIR? Sí, pero se calculan el BAN y la TIR social. ¿Sí? Y el análisis beneficio-costo en proyectos sociales cobra mayor relevancia. ¿Y por qué cobra mayor relevancia? Porque son proyectos que tienen que impactar en la vida de las personas. Entonces, el beneficio que le tenemos que dar a una comunidad porque va a tener más eh, un acceso a agua potable, va a tener acceso a luz, etcétera, tiene que generar mucho más beneficio y no solamente económico que el costo que está asociado a desarrollar ese tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces veíamos la última clase, en qué consistía el BAN, ¿no? El BAN mide los flujos de caja descontados a una tasa de descuento. Por ejemplo, asumiendo que tenemos un proyecto a 10 años, lo que vamos a hacer es traer todos esos flujos al presente para poder compararlos. ¿Por qué los traemos al presente? Porque en ese instante esto está en el año 10, esto está en el año 2, esto está en el año 1, y no es posible sumar eh, cosas que están en distintos periodos de tiempo, ¿no? Es como, yo tengo, yo sé que voy a recibir un sueldo el otro año, ¿cómo lo comparo con mi sueldo hoy día? O sea, tengo que traerlo de alguna manera. Y eso traerlo es actualizarlo, ¿sí? Y lo actualizamos con un factor de actualización, que esto es uno más una tasa de descuento, una tasa de interés. ¿De acuerdo? Y para poder calcular nuestro BAN, le vamos a descontar la inversión que nosotros necesitamos para poder desarrollar este proyecto. Entonces, la fórmula quedaría como la inversión inicial, restándolo y sumando los flujos actualizados
del proyecto. Entonces, si el proyecto tiene 100 meses, los 100 periodos se actualizan, ¿no? Y esta tasa de descuento tiene que estar en la misma periodicidad que estos flujos. Si, por ejemplo, este flujo es anual, la tasa tiene que ser una tasa anual. Si estos periodos son meses, esta tasa tiene que ser mensual. Si estos periodos son diarios, esta tasa tiene que ser diaria. Y así sucesivamente, semestral, quincenal, trimestral, ¿de acuerdo? Tiene que estar siempre en la misma concordancia. Ahora, ¿qué pasa para calcular la TIR? La TIR matemáticamente hace que el BAN sea cero, ¿sí? Porque lo que evalúa la TIR es en qué punto de todo esta ecuación no gano ni pierdo, sino obtengo la rentabilidad de todo el proyecto. Y obteniendo la rentabilidad es calcular este I que nosotros hemos denominado aquí. Entonces este I va a ser nuestra TIR. ¿Qué es lo que mide la TIR? Es la rentabilidad del proyecto, es cuánto estoy ganando por el proyecto. Cuánto es el rendimiento que el proyecto me otorga a mí para yo saber eh, y medirlo contra otras inversiones de riesgo similar. ¿De acuerdo? Razonamiento de capital. Es tan sencillo como proyecto 1 me da un BAN 1, proyecto 2 me da un BAN 2, proyecto 3 me da un BAN 3. ¿Cómo yo puedo decir que el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3 son mejores o peores entre sí cuando los comparo frente a su inversión inicial? Entonces yo tengo un conjunto de proyectos, uno con BAN 1 entre la inversión de 1, con BAN 2 entre la inversión de 2, o BAN 3 entre la inversión de 3. Cuando yo hago esta comparación entre BAN e inversiones, me va a salir un ratio, y estos ratios yo los puedo comparar. De hecho, tomaré aquel que me da un mayor valor entre ellos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar al mayor o al máximo entre P1, P2 o P sub 3. ¿Sí? Y eso es lo que muchas organizaciones se ven expuestas, se ven enfrentadas a no saber qué proyecto yo tengo que priorizar. Y ese es un criterio de priorización. Sí, hay muchas veces que, por ejemplo, quiero comprar algo que estoy viendo en este proyecto en el que estoy asesorando, quiero comprar un tomógrafo. ¿Ya? ¿Por qué quieres comprar un tomógrafo? Porque creo que me va a ir bien, pero también quiero comprar un resonador. ¿Por qué quiero comprar un resonador? Porque también creo que me va a ir bien y lo necesito. Entonces, es tan sencillo como analizar cuánto es el valor presente de ese resultado y compararlo con la inversión. Y aquel que da mejor en ese indicador debería ser el proyecto priorizado. Porque evidentemente los recursos económicos no son infinitos. Entonces, se tiene un presupuesto, digamos, 7 millones de dólares. Entonces, estos 7 millones de dólares tienen que ayudar a que el valor se maximice. Entonces, ¿cómo es la forma de maximizar estos proyectos? Escogiendo, ¿no? Escogiendo proyectos que nos ayuden a ir incrementando ese valor. Eh, Periodo de recupero. ¿Por qué no es tan atractivo, tan sexy considerar ese indicador? Porque es muy sencillo de ver.
yo tengo una inversión de 10, flujo del año uno me va a dar 3, flujo del año 2 me va a dar 3, flujo del año 3 me va a dar 6, flujo del cuarto año me va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacen? Ya, invertí 10, voy 3 ganando el primer año, 3 ganando el siguiente año, 6 ganando el año en el tercer año. Entonces, hasta mediados, casi un poquito más del tercer año, digamos en el octavo mes, yo ya recuperé toda mi inversión. Entonces, mi periodo de recupero es 2.2 años con 8 meses. Ese es el indicador, nada más. Es súper sencillo de verlo. ¿De acuerdo, chicos? Y acá hay otros conceptos, ¿no? Que también me parecen sumamente válidos. Entonces, por ejemplo, tenemos presupuesto de capital, son las decisiones de inversión que ya lo habíamos visto. El costo de oportunidad del capital son la tasa de rendimiento esperada dejada de lado por un proyecto similar, ¿no? Y veíamos en las primeras clases qué era el costo de oportunidad. Aquello que yo hago por dejar de hacer un proyecto de riesgo parecido. Entonces, es el mismo concepto. Valor actual neto, ya vimos de qué se trata, que es la actualización de los flujos de caja futuros para descontar la inversión y evaluarla en el presente. ¿Cuál es la idea a seguir? Es predecir los flujos de tesorería o flujo de caja del proyecto, es estimar el costo de oportunidad capital, utilizar el costo de oportunidad para descontar el proyecto y definir si el BAN es igual a cero, es indistinto si se ejecuta o no el proyecto. Si el BAN es mayor a cero, el proyecto debe de ejecutarse. Y si el BAN es menor a cero, el proyecto debe rechazarse. Ahora, vamos a ver. Imagínense que ustedes están analizando un proyecto y el BAN resulta $1. Y les tomó invertir, ¿cuánto? $100,000. Por más que el BAN salga mayor a cero, o sea, 1, no tiene sentido de ejecutarlo, ¿correcto? Entonces, siempre va a depender también de la magnitud de la inversión. Y es por eso que también les hablaba de este concepto de Iván, el índice del valor actual neto, que era el BAM entre la inversión. ¿Sí? Algunos conceptos que están asociados al BAM. El criterio del BAM funciona para proyectos de cualquier duración. Proyectos desde muy corto plazo, menos de un año, hasta proyectos de ciclo infinito. ¿Por qué? Porque pondera la importancia de todos en igual magnitud, ¿no? Entonces, un flujo que está en el periodo 300 lo va a traer al valor presente, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos esto, cualquier valor que esté elevado a un número alto, entonces esto quiere decir que el denominador es más alto, ¿no? Por lo tanto, este número, cuando ya lo traen a valor presente, es más pequeño.
Entonces, de alguna manera trata de equiparar lo que está sucediendo casi en el presente, en el muy corto plazo, con lo que puede, con la incertidumbre que puede pasar en el largo plazo. Eh, Evidentemente, el éxito del valor actual neto depende mucho de la correcta estimación del flujo de caja y de la correcta estimación del costo del capital. Esto ya lo vimos. Aquí, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en el BAN? En determinar en qué momento o bajo qué circunstancias se vuelve cero. Entonces hay una tasa de descuento asociada. Se ve ese color. Hay una tasa de descuento para el cual el BAN es cero. Pero a una menor tasa de descuento hay un BAN positivo. Imaginemos una tasa de descuento cercana al 4% da un BAN positivo. ¿Qué pasa si le exigimos al proyecto que dé una rentabilidad del 36%? El BAN del proyecto es negativo, ¿no? Entonces, vemos esa relación que existe de manera indirecta. Si nosotros incrementamos exigencia del proyecto, si le incrementamos, si le exigimos una mayor rentabilidad, evidentemente el resultado del proyecto va a ser más bajo. ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro, chicos? Sí, claro. Listo, entonces, BAN es invertir en proyectos que den un flujo de caja positivo. TIR es cuando el BAN del proyecto se iguala a cero. El costo de oportunidad, ya, este es otro tema que me parece interesante. Un segundo, por favor. Listo, chicos. Perdona también. Justo eso era lo que les quería comentar, ¿no? Si el costo de oportunidad de capital es inferior que la tasa de rentabilidad del proyecto, entonces el proyecto es positivo. Y si el costo de oportunidad del capital es mayor que el TIR, el proyecto es negativo o se rechaza. Entonces, vamos a ver. El costo de oportunidad del capital y la TIR. ¿Qué nos dice? El costo de oportunidad del capital es inferior que la tasa de rentabilidad del proyecto, entonces el BAN es positivo. Y si el COC del proyecto
es mayor que la TIR, el BAN es negativo. Entonces, vamos a regresar a este cuadrito. La tasa de rentabilidad o TIR del proyecto es 14,3%, ¿no? Ese 14,3% es esto. Imaginemos que tenemos, perdón, imaginemos que tenemos este nivel de tasa de descuento, 4%. 4% nos da un BAN, digamos, de 30.000. Entonces, si nuestra tasa de oportunidad del capital es menor que la TIR, tenemos un BAN positivo, ¿no? Nuestra tasa es 4%, nuestra TIR es del 14% y por ende nuestro BAN, como vemos en el gráfico, es equivalente a 30.000. ¿Qué pasa en el otro extremo? Tenemos una exigencia al proyecto de 30.000, perdón, de una tasa de rentabilidad exigida al proyecto del 30%. ¿Cuánto es la rentabilidad? 14,3%. Entonces, ¿cuánto es el resultado según este proyecto? Es de menos $40.000. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que mientras que nosotros más le exigimos al proyecto, es decir, que el costo de oportunidad del capital, por su cifra, el costo de oportunidad del capital, cada representa capital, eh, sea mayor que la tasa de rentabilidad, el BAN del proyecto es negativo. ¿Sí? Ya. Otra cosa que les quería comentar. Eh, la TIR. La TIR es, como su mismo nombre lo dice, la tasa interna de retorno del proyecto. Y hemos visto que se calcula a través de una expresión matemática donde la TIR es parte del denominador. Entonces, si eso nosotros imaginémonos que fuesen solamente en un solo periodo, tendríamos que hacer una ecuación. eh, Vamos a llevarlo. Entonces, es una inversión inicial es igual a flujo 1 entre 1 más la TIR. Vamos a despejar. Y ya no se nota, ¿no? Vamos a llevarlo aquí. La inversión inicial más inversión inicial por I es igual a el flujo del año 1. Imaginémonos que eso es un número, perdón, y eso es otro número. Que la inversión sea 30, el flujo del año 1 es 40, entonces estamos hablando de que hay 30. Como es una ecuación de grado 1, tenemos una sola respuesta. ¿Qué pasaría si es un siguiente periodo? Lo que va a pasar es que vamos a tener una ecuación cuadrática.
¿Cuántas soluciones en una ecuación cuadrática? Dos soluciones. ¿No? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Alguien está un poco confundido? Voy a resumir esta parte, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar es, al ser parte de una ecuación, hay múltiples soluciones que puede llegar a tener una TIR, ¿sí? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que incluso la TIR puede llegar a ser negativo, puede llegar a ser negativo. ¿Y en qué circunstancias? En estos. Cuando los flujos tengan un comportamiento más o menos de ese tipo. Cuando, por ejemplo, el flujo del año uno es positivo, el flujo del año 2 es positivo, el flujo del año 3 es positivo, el flujo del año 4 negativo. Uy, chispas. Flujo del año 5 negativo. Flujo del año 6 negativo. Flujo del año 7 positivo. El año 8 negativo. El año 9 positivo. Cada vez que hay un cambio de signo en el sentido de los flujos de caja, hay en las intersecciones una TIR. Entonces acá estamos hablando de una TIR, dos TIRs, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes le den calcular TIR de un proyecto, del proyecto en Excel, les va a dar la primera TIR. Pero puede ser que en el intermedio hayan otras. ¿Ya? ¿Es típico? No. No es usual de que haya un proyecto con múltiples TIR, pero de que se puede dar el caso, sí. ¿Qué complejidad tiene? De que ahí hay que hacer una transformación de la TIR. Ya, se conoce eso como la TIR modificada. No lo vamos a ver porque, en verdad, es impráctico, pero les quería comentar que esto existe y que puede darse el caso. Entonces, cada vez que ustedes vean en un proyecto que un periodo es positivo, el siguiente periodo es negativo, el siguiente periodo es negativo, el siguiente periodo es positivo, hay más de una TIR, por seguridad. ¿De acuerdo? Puede darse el caso de que la TIR y el BAN digan cosas contrarias. En teoría no. En teoría ambos deben apuntar a dar siempre el mismo resultado. Si un proyecto se aprueba o se rechaza. Pero, siempre van a tener que dar el mismo resultado. ¿En qué circunstancias no van a dar el mismo resultado, el mismo consejo? Cuando ante estas variaciones salga una TIR negativa y el BAN, por otro lado, diga que sí, el proyecto genera un beneficio económico. ¿A quién le hago caso? ¿Al BAN o a la TIR? El BAN siempre tiene predominancia para tomar una decisión de inversión, más que la TIR. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Uy, ya, perdón. La tasa interna de retorno, ¿no? La TIR lo que busca es darnos una idea de cuánto es la rentabilidad que el proyecto va a dar. Entonces, es lo mismo si nosotros financiamos el proyecto o lo ejecutamos con recursos propios. No, evidentemente para nuestro bolsillo no es lo mismo, pero eh, la TIR sí se ve afectada en este sentido, ¿no? Y lo vemos en este cuadro. Imaginémonos que tenemos evidentemente los proyectos J y K, ¿sí?
El proyecto J es financiado con recurso propio y el proyecto K es financiado con deuda. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el proyecto 1, al ser financiado con recurso propio, en el periodo 1 yo voy a tener un beneficio económico de 150. ¿Eso qué cosa quiere decir automáticamente? Que la tires del 50%. Perfecto. Proyecto 2 o proyecto K. Yo invertí obtuve un préstamo de 100, calculé, eh, mejor dicho, las tasas de interés de este proyecto era del, del 50%, o sea, lo que tengo que pagarle al banco, entonces mi desembolso en el primer año va a ser 150. Si nosotros calculamos el BAN a una tasa de descuento, vamos a ver que en el proyecto con el financiamiento propio me da un beneficio económico de más 36 y en el proyecto acá me da una pérdida económica de menos 36. Se da en la misma magnitud. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la TIR no considera el flujo, eh, la pertenencia del flujo, ¿sí? Solamente considera la magnitud. Mientras que el BAN sí nos va a determinar quién es el dueño del flujo, ¿no? Si es a favor, es un beneficio para el inversionista, y si es en negativo, es una pérdida para el inversionista. Y esto es otro punto de lo que le comentaba hace un instante, ¿no? Las tasas de interés múltiples. Perdón, las tasas de rentabilidad múltiples. Pueden existir tantas TIR como cambios de signo existan en la corriente del flujo de caja. Cuando hay múltiples cambios, el criterio de la TIR no funciona, pero el del BAN sí. Entonces, era lo que les decía. El BAN siempre va a darnos una decisión por encima de la TIR. Esto ya es un tema que muchas veces también lo hablan en la literatura, proyectos mutuamente excluyentes. O sea, no hay que analizar proyectos que tengan un nivel de independencia entre sí, ¿no? Que el éxito de un proyecto dependa del otro, sino hay que analizar proyectos que no tengan nada que ver el uno contra el otro, ¿sí? Dos o más proyectos no pueden ser realizados de manera simultánea. Entre dos proyectos competitivos se debe elegir el que añada mayor valor para el accionista. Ahí ya les comenté el criterio del IBAN. Se puede corregir el criterio de la TIR calculando la TIR modificada, y los proyectos mutuamente excluyentes se necesita calcular la TIR de los flujos de tesorería incrementales o el valor del banco. Los proyectos mutuamente excluyentes se busca que estos sean independientes entre sí, porque si no va a existir un nivel de correlación y codependencia entre los proyectos. Eso quiere decir que si el beneficio de un proyecto va a impactar en el otro, lo más probable es que la pérdida del proyecto también impacte en el otro. Por lo tanto, de alguna manera se están subvencionando entre sí. Y lo que se busca es analizar proyectos que generen valor en sí mismos y no con un nivel de codependencia. Bueno, eso de la restricción de capital lo hemos hablado. Otros criterios de inversión. Ya. Entonces, sobre el cálculo del flujo de caja, chicos. El flujo de caja es- está compuesto por tres partes, como lo menciona ahí. Operativo, que está relacionado directamente al negocio. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que está relacionado a ventas, costo de ventas, gastos de administración, depreciación, eh,
impuestos, utilidad neta, políticas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. ¿Esto por qué? Porque me va a dar eh, el working capital o el capital de trabajo que yo necesito para poder y seguir operando mi negocio. ¿De acuerdo? Eso es por un lado el flujo de caja operativo, aquello que está directamente relacionado a mi negocio y es cómo yo gestiono mis ventas, mis costos de ventas, mis stocks, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, para que mi negocio siga creciendo. Por otro lado, tenemos el flujo de caja financiero. Y en el flujo de caja financiero hay dos elementos que nosotros debemos de considerar. La amortización del capital y el servicio de la deuda. Perdón. ¿Qué cosa es la amortización del capital? ¿Y qué cosa es el servicio de la deuda? Vamos a hacer un cuadrito que yo creo que nos puede ejemplificar muy bien esto y que lo vamos a ver en la última clase cuando veamos el tema de finanzas personales y veamos cómo se paga un crédito. Ya, pero, pero creo que ahora es momento también de tomarlo. Hay una forma de calcular la amortización de una deuda. Ya. Hay modelos. Hay modelo americano, modelo francés, eh, modelo alemán y sí, creo que son los tres modelos. Por ahí se me puede estar pasando alguno, pero estos son como que los principales. El modelo americano es de cuota constante, el modelo francés es de amortización constante y el modelo alemán me parece que es el de eh, que todo se paga hacia el final, ¿sí? En los primeros periodos solamente pago intereses y hacia el final pago la amortización del capital. Entonces, nosotros vamos a guiarnos bajo el modelo de amortización eh, de la deuda modelo americano, ¿sí? ¿Qué nos dice el modelo americano? Es saldo deudor, amortización, interés, cuota. El modelo americano lo que nos dice es, tú tienes un crédito de 10.000, entonces lo más probable es que pagues una cuota de, a ver, no estoy haciendo ningún cálculo medio, o sea, complicado. Quiero llevarlo así para que entiendan solamente la lógica. Entonces, estos 10.000 van a pagar una parte de intereses y una parte de amortización. Digamos que es el 20%. No van a dar la cuota, evidentemente, pero quiero que se lleven esto. ¿Cuánto es lo que yo pago de intereses? El 20% de 10.000, que son 2.000, ¿no? ¿Cuánto es la amortización? Vamos a decir que vamos a pagar de cuota 3.000, ¿de acuerdo? Para que nos dé el ejemplo.
Entonces vamos a decir que vamos a pagar de amortización 1000. ¿Cuánto es la cuota? 3000. En el mes o en el periodo siguiente, yo ya no debo 10.000. Debo 10.000 menos lo que pagué, o sea, 9.000. Seguimos con el 20%. ¿Cuánto estoy pagando ahora? 1.800. Entonces, de estos 1.800, yo sé que mi cuota fija es 3.000. Entonces, voy a pagar 1.200 de amortización. ¿Sí? Ya no debo 9.000. Debo 7.800, ¿no? Y estos 7.800, otra vez, ¿cuánto corresponde el 20%? Va a llegar un momento en que la amortización va a ser igual al saldo deudor y que mi interés va a ser cero y mi cuota va a ser 3.000. Saldo deudor 3.000 y la amortización 3.000. ¿Con qué? ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Que aquí nosotros tenemos un gasto financiero o los intereses, y eso es lo que se le conoce como el servicio de la deuda, y la amortización es amortización. Entonces, el gasto financiero lo que nos va a decir es, en el periodo uno yo tengo que pagar amortización 1.000 y de gastos financieros 2.000. En el periodo 2 tengo que pagar 1.200 de amortización y 1.800 de gastos financieros. ¿Para qué me ayuda esto, chicos? Para modelar la cantidad de dinero mensual que yo debería tener para poder asumir mis obligaciones financieras, ¿no? Siempre y cuando el modelo esté considerando que hemos tomado deuda, deuda financiera, deuda bancaria, ¿de acuerdo? ¿Necesito hacer esto si yo estoy financiando íntegramente mi proyecto? No. Si yo estoy financiando mi proyecto con recursos propios, el flujo de caja financiero va en cero, ¿de acuerdo? Ahora, flujo de caja de inversión. ¿Quedó claro esto? Lo vamos a ver también en el ejemplo que integra todo, pero quería que tengan ahí ese espacio en la teoría. Sí, Miguel, dale. Este método que ha mostrado ahorita, se aplica a todos los tipos de créditos, préstamos que se, que se sacan o específicamente para proyectos. No, para todo. Es más, los otros dos modelos, el francés, el alemán, es bien raro que alguien los utilice. Siempre utilizan el modelo con cuota constante. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, van a un banco, piden un crédito, le dicen, ya, vas a pagar, digamos, 3.000 soles. Ya, perfecto, dicen, ¿no? Pero ustedes no se preocupan de que, ya, este mes es 3.000 soles, pero el mes siguiente, como yo ya hice un repago de la amortización, el interés va a bajar, entonces voy a tener que pagar 2.500 o 3.500 porque no, ya no hacen esa matemática ustedes. Ustedes tienen en su mente de, ya, estoy comprando a 36 meses con mi tarjeta de crédito, voy a tener que pagar todos los meses 245 soles. Y
Me conecté, ¿no? Sí, salió un ratito, creo. Me conecté, ¿no? Hola. Sí, un ratito se congeló. Y no me desconecté. Lo siento. Ya lo que les decía es, implícitamente, al inicio todo modelo de amortización se paga primero los intereses y una parte de la amortización de capital. Entonces va bajando los intereses y va incrementándose la porción de la amortización de capital. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el flujo de caja de inversión en CAPEX. Sí, sí, Miguel, dale. Sí, disculpe, se quedó explicando lo de las cuotas, por ejemplo, del crédito, supuesto crédito que sacábamos y el pago mensual era de 245. Bueno, es lo que nosotros normalmente imaginamos, pero en este caso con la amortización también nos ayudaría al cálculo de, digamos, el pago total de la deuda si es que en algún periodo se tenga todo el capital o cómo se podría hacer. ¿Cómo no entendí tu pregunta? Por ejemplo, son 10 cuotas y yo deseo pagarle en la cuota número 6 el total de la deuda. Entonces, con este método puedo calcular lo que debo en capital e intereses. Correcto. O sea, con este modelo, tú tienes la capacidad de poder tener súper controladas tus finanzas porque sabes en qué momento debes tanto de amortización del capital y cuánto es interés. Eso si quieren lo vemos. Este rectángulo de alguna manera expresa eso, ¿ya? Es igual lo vamos a ver en la sección de finanzas personales, que es la última clase, pero imaginémonos que es esto, ¿no? Esta es la cuota uno y la cuota 10. ¿Qué es lo que pasa en la cuota uno? La porción de interés que yo pago es mayor que la porción de amortización. Y a medida que el crédito va evolucionando, eh, la porción de interés va incrementándose, perdón, de amortización va incrementándose y la porción de interés va reduciéndose. ¿Eso qué cosa quiere decir? Más o menos asociado a tu pregunta. En el año 6 o en el periodo 6 yo ya deberé una cantidad de amortización, perdón, una cantidad de saldo deudor menor, evidentemente, pero a partir de cierto momento, la cantidad de amortización y de interés que yo pago es la misma, ¿no? Y a partir de ese punto de quiebre donde son lo mismo, yo ya empiezo a pagar más por el capital que debo por el crédito que interés. Entonces, tener este esquema de amortización me ayuda a poder definir claramente cuánto debo en ciertos periodos de tiempo, sí. Me ayuda a poder saber cuánto es mi deuda en cada uno de los meses, sí. ¿Es muy tedioso llevar este cálculo? No. Es más, los mismos bancos te dan esta información muchas veces, pero el tema es que no lo podemos o no lo sabemos interpretar. Este, pero esto, ¿en qué nos ayuda? En poder tener mucho manejo de nuestra caja, ¿de acuerdo? Ay, ahí me faltaba el último punto, ¿no? Flujo de caja de inversión, el CAPEX. Aquí es muy sencillo, chicos. Muy sencillo y muy simple, básicamente. Es listar todas las inversiones que se quieran hacer. Maquinaria, equipos,
tecnología, etcétera. Todas las inversiones que se quieran hacer para ejecutar el proyecto. Todas las inversiones en el año cero, o sea, antes de invertir en el proyecto, y aquellas a lo largo de vida del proyecto. Si, por ejemplo, yo sé que cada 5 años yo necesito renovar mi maquinaria, mis equipos, este, lo controlaré cada 5 años. Si, por ejemplo, yo necesito que mi computadora, que era el ejemplo que dábamos al inicio, ¿no? Yo los puedo renovar cada cierto tiempo, entonces en el año 3 yo renovaré mi computadora, el año 6 en el año 9. La idea es ir mapeando cuáles van a ser todos los desembolsos de dinero asociados a estas partidas. ¿Sí? Esa creo que es la más sencilla de comprender. Hay un pequeño casito, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, la inversión en capital. Para este caso no ha habido compra de maquinaria, no ha habido compra de nada que involucre compra de algo, sino solamente ha sido una inversión en capital. Fondo de maniobra. Acá está asociado el fondo de maniobra a la cantidad de dinero que yo voy a necesitar para poder seguir operando, ¿sí? ¿Qué es, en otras palabras, el fondo de maniobra o o la variación del fondo de maniobra? Es mi capital circulante, ¿de acuerdo? Perdón, mi working capital. Entonces, ¿qué es otro elemento que es importante definir? Mis ingresos. Voy a proyectar mis ingresos, voy a proyectar mis gastos, la amortización de mis equipos, voy a poder calcular cuáles son mis beneficios antes de impuestos, voy a tener mi beneficio después de impuestos. Otro tema a considerar, la inflación. Todos los proyectos, a ver, para fines eh, académicos, hay dos cosas que no se consideran, que son inflación y el IGB. En la vida real, ¿nos afecta la inflación y el IGB? Definitivamente. Sobre todo cuando estamos hablando de un entorno donde hay inflación al borde del 8%, 10%. ¿Cuándo no considerar inflación? Cuando estamos hablando de un rango meta que se mantiene estable entre el 1 y el 3%. O sea, ahí ya proyectar inflación es medio cosa de mucho detalle, ¿no? Por ejemplo, la economía peruana estuvo dentro del rango meta de inflación durante los últimos 20 años casi. Nadie proyectaba inflación, pero por ejemplo, vámonos a entornos un poquito más convulsos. Venezuela, ¿ustedes allá creen que las empresas proyectan inflación? Evidentemente sí, ¿no? O en Argentina, tiene una inflación como del 200%. ¿Proyectan inflación? Definitivamente. IGB. El IGB es un tema que nos ayuda a tener mucho recupero siempre y cuando nosotros tengamos el doble impacto de generar inversiones eh, sobre las cuales nosotros compramos con beneficio fiscal, porque si no, no vamos a tener una contrapartida que nos ayude a poder aprovechar ese beneficio económico. Entonces va a depender mucho de la industria en la que estemos presentes. Por ejemplo, hay algunas industrias como educación que no cobra con IGB, pero están asociados a IGB. Eh, el rubro de construcción tiene muchas particularidades, porque para construcción se paga un IGB del 18%, perdón,
18% cuando vendes, pero cuando vendes, vendes con el 9% de IGB y cuando compras, compras con el 18%. Entonces, hay un beneficio adicional que te da y para promover la inversión en esta industria. Este, inversión en real estate. Cuando compras un terreno, el terreno está exonerado del IGB hasta cierto monto eh, y lo puedes recuperar de alguna manera. Entonces, en verdad, es un tema tributario muy engorroso. ¿De acuerdo? Es importante conocerlo, sí, como conocimiento general, ¿no? Pero yo diría que no nos perdamos en ese detalle. Eh, entonces, aquí tenemos un ejemplo de flujo de caja que está relacionado a inversión en capital o el CAPEX, inversión en el fondo de maniobra, que era lo que nosotros veíamos como flujo de caja operativo, que también está asociado con el flujo de caja operativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El flujo de caja operativo número 3 está relacionado a las ventas, costo de ventas, la construcción del estado de resultados, mientras que el número 2 está asociado a la variación del capital de trabajo que nosotros necesitamos para poner en marcha nuestro negocio, ¿sí? Que viene como resultado de el fondo de maniobra. ¿Qué es lo que en el fondo queríamos mostrar con esto? Este proceso de construcción, ¿no? Que, que nosotros lo vamos a construir la siguiente sesión. Ahí tengo un caso preparado que ejemplifica muy bien todo el proceso de construcción desde la tasa de descuento hasta la evaluación del proyecto y tratando de proyectar también algunos estados de resultados. ¿De acuerdo? Sistema de amortización. Bueno, ya vimos los modelos de amortización. De maniobra, vamos a ver la siguiente clase. Algo que algo que no está aquí, pero igual quería comentarles, chicos, era los modelos de depreciación, que lo pasamos muy por encima al inicio y quería tomarme el tiempo de poder comentar. Nosotros hemos escuchado hablar de modelo de depreciación implícitamente lineal, pero existen dos modelos eh, de depreciación. Uno es lineal, existen más, pero los más usados son dos. Modelo lineal y modelo en función a la vida útil del bien. Modelo lineal está asociado, perdón, a la vida útil del equipo. Eso quiere decir, si el equipo me dura 5 años, imaginémonos que es un equipo que cuesta 1.000, a 5 años yo sé que el valor que va perdiendo este equipo es de 200 cada año. Entonces, al principio mi equipo valía 1.000, luego va a valer 800, luego va a valer 600, 400, 200, y ahí quedó, ¿correcto? Pero hay otro modelo de depreciación que está asociado al nivel de producción, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo que mi equipo, que me costó 1.000, tiene la capacidad de darme la construcción de 1.000 productos. ¿Qué va a pasar con esto? Es probable que en el año 1 yo solamente fabrique 100 productos, por lo cual yo lo depreciaré por 100. En el año 2 yo le he utilizado
para que me dé 400 productos. Mi depreciación será 400. En el año 3 lo superusé y ahora está totalmente depreciado. Entonces, son estos dos modelos de depreciación que básicamente existen en el mercado. Uno está asociado a la vida útil del activo y el otro está asociado a su nivel de producción. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Usualmente, esto está reglamentado por la SUNAT eh, y dicen cuándo utilizar cada uno. Este, y para fines académicos, depreciación lineal siempre. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, está acá todo claro de mi parte. Ya, perfecto. Entonces, yo les estoy debiendo estas clases en la plataforma. Los voy a compartir. Igual ahí les mando un mensaje cuando ya estén todas subidas. La próxima clase les traigo el ejemplo para que lo construyamos aquí mismo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo que integra todo y me parece que nos va a ayudar a poder que ustedes mismos construyan sus evaluación de proyectos, como deban de hacerlo. Listo, muchachos. Si no hay ninguna otra consulta, eso sería la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Igual ya saben que cualquier duda, consulta por el grupo, ahí tienen mi número. También si quieren me escriben de manera interna, no hay ningún problema. Profesor, una consulta. Un libro sí de proyectos de inversión que sea a nivel básico como para entender Ya, perfecto. Se los envío por WhatsApp, ya unas. ¿ya? Tengo algunos documentos, bueno, bastantes documentos que creo que les va a ayudar. Dame un segundo y justo les recomiendo uno que tenía aquí a la mano. Perfecto. Perfecto, ya. Muchas gracias, Luis, que justo el otro día estaba revisando y decía que quería comentarles esto. Este libro, no sé, creo que no se llega a apreciar bien. No, no. No, Eh, no sé. No se puede ver bien. Voy a quitar el fondo. Ahora sí. Ya. Este libro, ya. Este es de Titman, Sheridan Titman, se lo voy a enviar ahí también por el grupo, y John Martin. Este libro es espectacular para poder aprender sobre cómo evaluar proyectos, valorizar empresas. La lástima que no lo he encontrado en versión digital. Lo encontré en un sitio cerca de la universidad, pero es espectacular. Se lo recomiendo si lo pueden buscar. Ahí de repente ustedes tienen más suerte ahora y lo pueden encontrar en versión digital. Se lo recomiendo muchísimo. Se llama Valoración de Sheridan Titman. Y este es otro libro, Evaluación de Proyectos de Inversión, de Sergio Bravo. Él es profesor de ESAN. Y
básicamente la presentación que hemos visto hoy de cómo se evalúa proyectos, cuáles son las consideraciones que se tienen que tener para evaluar qué tan rentable es una iniciativa, lo he obtenido de ese libro y de sus clases. Entonces yo creo que esos son dos elementos que les va a ayudar muchísimo. De este y de aquí tengo material en PDF que se los voy a compartir y van a estar también colgados en el aula virtual. Y el otro libro de valoración, el de Sheridan Titman, se los recomiendo muchísimo, de verdad. Hay ejemplos prácticos, por ejemplo, ¿no? Cómo se construye uno a uno, te dice dónde sale cada número, te explica las variaciones, por ejemplo, acá también con simulaciones de Monte Carlo. Es muy bueno este libro, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Si lo pueden encontrar y lo pueden compartir por el grupo, también genial. Listo, muchachos. Yo igual les comparto ahí algunos documentos y vamos conversando. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, que tengan buena semana. Cuídense. Gracias, profe. Muchas Gracias. gracias. Muy buenas noches.